Ya viene todo lleno. Más de una hora ya. Y este de ahí. Más de media hora. Media hora, 40 minutos, ¿de acuerdo? Es muchísimo tráfico. Justo que uno tiene que llegar ahora en su trabajo y mira, son las 6:30 y todavía no me voy. Pues una hora aproximadamente. Está esperando a 1 o 2 horas. No va. Ya se espera media hora mínimo. Mi nombre es Luisa Ramírez y utilizo bus todos los días para trasladarme a mi lugar de trabajo y a la facultad. Estoy en la facultad turno noche y casi siempre llego tarde en mi horario de entrada porque espero más de media hora sí o sí el colectivo para llegar. Y a la salida sí que es todo un tema. A la salida salgo a las 9:30 de la noche y casi ya no hay el bus que me lleva. Soy de la facultad, mi facultad está en el centro. Y casi todas las veces tengo que utilizar Bolt, taxi o pedir a alguien que me lleve, pedir a alguien que me busque, porque es todo un tema para volver a mi casa. Y la verdad que una de las tantas cosas que se debe cambiar, ¿verdad? Es una cosa, una urgencia, porque está un desastre nuestro transporte. Esta es la realidad que atravesamos miles de personas diariamente en Asunción y Central, quienes tenemos que llegar a nuestros destinos, expuestos a las condiciones de un servicio indigno e inhumano, con la agonía de afrontar el insufrible tráfico y tener que aguantar pagar por un servicio ineficiente y costoso. Hastiados y cansados por el sufrimiento de tener que trasladarte en un transporte público que no tiene ni siquiera las condiciones mínimas. Viajar de Central a Asunción y viceversa es toda una odisea. Es la angustia de largas horas de espera, de contar con pocas unidades y el calvario de esperar sin que ningún bus te pare. Porque ya están llenos y si de por ahí logras subirte, también es un problema, porque pones en riesgo tu vida viajando en las estriberas. El paisaje urbano nos presenta siempre los mismos escenarios, unidades paradas en medio de las calles, personas que viajan apretadas e incómodas por largas horas. No es una novedad que el servicio está colapsado hace bastante tiempo y que es un sufrimiento de nunca acabar. La verdad que es toda una odisea. Primero, luego que no hay tantos colectivos, hay demasiada regulada hoy en día. Después, cuando por fin viene mi colectivo, a la mañana está llenísimo, vienen prácticamente cargados hasta la estribera. Muchas veces opto por no subirme porque eso representa un peligro y un riesgo, aunque a veces ya es tarde y tengo que llegar y no me queda de otra que arriesgarme y subirme de todas maneras, pero prácticamente con el riesgo de que suceda algo, ¿verdad? Porque si no, tengo que esperar otro y el segundo, que después de venir de 30 minutos otra vez, sigue viniendo así de lleno, ¿verdad? También otra de las cosas que me molesta mucho es que hoy en día, como hay los famosos diferenciales que le dicen, los colectivos diferenciales, te cobran el precio diferencial, pero el servicio no es al final diferencial. Sus aires a veces no andan o no enfrían bien, o incluso los mismos choferes apagan luego el aire. No es tan cómodo, no es tan limpio. Y eso realmente molesta muchísimo. Y básicamente eso también después, la disponibilidad para cargar las tarjetas a veces ya no tienen saldo, o no hay hay en lugares en donde no hay, o en zonas así un poco más alejadas, fuera de la ciudad, donde no hay suficientes lugares para cargar el tema de las tarjetas. Y eso básicamente es lo que es la odisea que yo suelo pasar con el tema del transporte público. El trato deshumanizado también que muchas veces te brindan muchos choferes. ¿Qué crees que se puede hacer para mejorar el sistema de transporte público? Yo creo que lo que se puede hacer es realmente que el Estado debe intervenir fuertemente en el tema de transporte público
y darle como un pare a los empresarios de transporte, porque ellos bajan demasiado línea y hay una ausencia del Estado. El Estado prácticamente les concede, y si bien es el verdadero dueño de los itinerarios, pero no hay una intervención. Al final son los empresarios transportistas los que hacen lo que quieren, se regulan los colectivos, le ordenan a sus choferes que cobren diferencial, pero el servicio no es diferencial. Y creo que debe haber una intervención real de parte del gobierno, de parte del ejecutivo, que es el encargado, ¿verdad?, que intervenga realmente y que ponga un estate quieto, porque estas personas están recibiendo un subsidio que es dinero nuestro para brindar ese servicio. A lo largo del tiempo hemos oído varias promesas sin cumplir, con rostros diferentes, pero repitiendo siempre el mismo libreto de mejorar el transporte público, con la supuesta promesa del Metrobús, el cual ya sabemos cómo terminó la historia. Según datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas, MOPC, en Asunción y el área metropolitana se registran 12 millones de viajes al mes, para más de 200.000 usuarios. Para todo esto, la flota disponible es de apenas 1.500 buses. En resumen, no se cuenta con la cantidad para cubrir la demanda que existe. Es por este motivo que el servicio no abastece. A finales de febrero, el ingeniero Víctor Chamorro, viceministro de Transporte, mencionó sobre un proyecto que ayudará a esta problemática y trabajará en 3 ejes principales: carriles exclusivos, proporcionar información en tiempo real sobre la ubicación y ocupación de las unidades, y en tercer lugar, la renovación de las flotas. Hasta el momento no hay avance en este proyecto. Experiencia en tema del transporte público de hace 40 años que estoy ocupando funciones en el Poder Judicial. Como vivo acá en la ciudad de San Lorenzo, tengo que sacrificarme y levantarme a las 3 de la mañana. Pero mi horario de entrada es a las 7 horas. Todo por el tema de que para poder sentarme. Mi marido es el que se sacrifica conmigo y trasladándome lejos de mi domicilio para tomar dicho colectivo, que es la línea 56, para poder sentarme, como lo he dicho anteriormente. Y realmente el transporte público en nuestro país es pésimo, el servicio es pésimo. Por más de que el gobierno esté subsidiando constantemente, ellos no están del lado del pueblo, sino el lado del empresariado. A esa conclusión estoy llegando. A pesar del estado lamentable de las flotas, las constantes reguladas y los inconvenientes con el billetaje electrónico, que ahora nos hemos enterado que tienen fecha de vencimiento, el Ejecutivo concretó más desembolsos a empresarios del transporte, de acuerdo al último reporte de la tarifa técnica a noviembre. Se observa que los subsidios ascienden a más de 241.600 millones al penúltimo mes del 2022, según el informe obtenido del portal de acceso a la información pública. Por otra parte, el gobierno actual ha batido récord en transferencias anuales a los empresarios. Consta en el informe 626/19, divulgado en el 2020. Se revela que los subsidios a transportistas se triplicaron al monto del 2014 de 58.147 millones de guaraníes, siendo que ese año además se otorgó $30.000 para la renovación de las flotas. Según una encuesta realizada por AMA en el 2021, el 33,3% de los trabajadores, es decir, la mayoría de ellos, optan por conducir su automóvil. El 23% utiliza el colectivo, ya seguido por la opción de a pie con el 16,2% y
con el 13% las personas optan por ir en moto a sus lugares de trabajo. Esto nos brinda un parámetro de que el transporte público en Paraguay no funciona, como también algo en las políticas públicas. Está de más decir que un país desarrollado no es aquel en el que los pobres tienen auto. Es donde los ricos utilizan el transporte público. El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, afirmó que más del 50% de las empresas fueron multadas por hacer circular unidades en pésimas condiciones. Mencionó que las multas que corresponden al confort y a la seguridad son de 5 jornales, un total de 440.255, y si las multas no son pagadas, no pueden acceder al cobro de los subsidios. Pero esto no es todo. Las quejas han llegado a las manifestaciones por un mejor servicio. Tal es el caso que los pobladores de la ciudad de Areguá reclaman falta de buses en la zona. Ya no queremos saber nada de la aregüeña, porque no cumple con su itinerario, no cumple con su trabajo. De estos colectivos, cuando sabe que vamos a hacer manifestación, pasa cada 30 minutos. Y dejamos de hacer y esperar 45, 50, a veces 2 horas. Prácticamente ya es chatarra, porque los colectivos que tiene ya prácticamente ya está fuera de circulación ya. Mi nombre es Andrea Sanabria, soy estudiante de ingeniería. La verdad que este tema me parece bastante interesante y primeramente para fundamentar mis ideas me gustaría basarme en resultados estadísticos hechos por el Instituto Nacional de Estadística del Gobierno Nacional, el cual en su último artículo publicado en diciembre de 2022 destaca 3 medios de transporte como los más utilizados. En primer lugar se encuentra el automóvil particular con 29,8%. En segundo lugar, el traslado a pie con un 25%. Y en tercer lugar, aunque parece increíble porque es algo que vemos todos los días en las calles, se encuentra el colectivo ómnibus con tan solo un 17%. ¿Y por qué es esto? Esto es porque el sistema de transporte público realmente es pésimo en el país. Es bastante ineficiente y la mayor parte de la ciudadanía se ve obligada a adquirir un medio de transporte propio. ¿Por qué digo esto? Podría basarme en varios ejemplos partiendo de mi experiencia personal. En reiteradas ocasiones me fue necesario que salga de mi casa mucho antes de la hora para poder llegar a tiempo a una clase, a una exposición o a un examen. Porque lo más común es que los buses estén repletos de personas, que ya no haya buses que no te paren o que no pasen a su horario habitual, por ejemplo. ¿Y por qué puede ser eso? Porque bueno, se descompuso por fallas mecánicas o qué sé yo. Inclusive puede haber un caso en el que el colectivo en el que vos estás yendo se vaya a 20 km por hora. Y nada, y la verdad que es bastante estresante. Y es por ello que digo realmente que hoy en día el tener un vehículo particular ya no es más un lujo, es una necesidad. Evidentemente esto trae consecuencias negativas, como lo que es la contaminación ambiental, ¿verdad? Porque a mayor cantidad de vehículos, el monóxido de carbono que genera a partir de la combustión se intensifica. Más vehículos, más monóxido de carbono, más contaminación. Yo creería que existen varias soluciones posibles o alternativas para mejorar este sistema y volverlo mucho más eficiente. Como podría ser los trenes subterráneos, los trenes elevados o ferrocarriles. Pero realmente soñar con esto es algo muy alejado todavía de nuestra realidad, porque de por sí no es rentable para el Estado construir alguna de estos sistemas de transporte, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque es una gran inversión de dinero realmente. Y como nosotros somos una población pequeña, la deuda, porque sería una gran deuda la que generaríamos, llevaría muchísimo tiempo para pagarlo. Y obviamente que eso también implica aumentar el costo del servicio ofrecido. El transporte sostenible es una necesidad y un elemento fundamental
para fomentar el crecimiento inclusivo, ampliar el acceso a servicios esenciales y luchar contra el cambio climático. Es fundamental para respaldar el crecimiento económico, crear empleo y conectar a las personas con los servicios esenciales como la atención a la salud o a la educación. Pero a nivel mundial, 1 de cada 6 mujeres no busca empleo porque teme al acoso en los medios de transporte público. Más de 1,35 millones de personas pierden la vida anualmente debido a accidentes de tránsito. Es sumamente urgente el impacto climático de este sector. El transporte nacional e internacional ya aporta el 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. A medida de que crecen las poblaciones, las economías y la necesidad de movilidad, las emisiones provenientes del transporte podrían aumentar hasta un 60% para el 2050. Las inversiones ambiciosas en soluciones tales como el transporte público de calidad, las ciudades bien conectadas, las opciones de transporte no motorizado y las tecnologías menos contaminantes pueden ayudar a lograr simultáneamente avances en el desarrollo y las metas climáticas, con el fin de encaminar el sector hacia la sostenibilidad climática. Pero hablar de evitar el traslado motorizado innecesario, adoptar soluciones de transporte menos contaminantes, hacer más eficiente la infraestructura y los servicios de transporte y fortalecer los sistemas de transporte para incrementar la resiliencia parecen historias de Disney para nuestro país. Es un sueño muy lejano que como ciudadanos esperamos algún día alcanzar. Cuando en el mundo las discusiones ya son otras, acá hablamos de eliminar los famosos buses chatarra que adornan la ciudad todos los días y contaminan fatalmente. Hablamos del fracasado proyecto del Metrobús que se realizó en el marco del programa de reconversión del centro y modernización del transporte público. Toda la carga que llevamos encima de la vida y del estrés del tráfico, que genera ansiedad e incertidumbre constante, por no saber si vas a llegar a tiempo a tu trabajo, por no saber cuántas horas vas a pasar en el tráfico para llegar a tu casa. Vivir con esa incertidumbre de que posiblemente no llegues a tiempo, porque no sabes si el colectivo te va a alzar o qué tal avanza el tráfico. Así es todas las mañanas y todas las tardes, porque en la noche ya no hay. Si saliste del trabajo tarde o te fuiste al after office, olvídate que vas a volver en el famoso bondi, o capaz tenés un poco de suerte y volvés en un ombopi. Los jóvenes ya se ríen de las desgracias del transporte, del que se queda sin ruedas, del que no funciona su aire, de aquel que se levantó una parte del piso, de ese que se descompuso y tenés que bajarte a empujar, de todo lo precario del servicio. Es donde dicen, parece chiste pero es anécdota. Todas estas situaciones poco usuales nos regalan las redes sociales, los videos de TikTok, Twitter, entre otros. También encontrás las quejas de los usuarios que explayan sus ideas de frustración contra el sistema de transporte público y del tráfico de horas que se debe aguantar. ¿Será el gobierno capaz de realizar una gran inversión para vivir y transportarnos dignamente en nuestro país?
Chao.